Muy buenas, mis apreciados del Señor. Aquí estamos para exponer un nuevo tema con referencia a la preparación para el tiempo del fin. Hemos estado tratando el derramamiento de la lluvia tardía. Y hoy vamos a seguir con el mismo tema, pero promesas y disposición de Dios, porque toda promesa tiene una condicional. Entonces, vamos a hacerlo con un principio bíblico, está en el libro de Nahum, capítulo 1, versículos 6 y 7. Este texto que voy a compartir también está en Apocalipsis 6:17. Y el texto está diciendo, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Solamente los que hayan sido sellados por el Espíritu Santo. Este es un tiempo para ello. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derramará como fuego, y por él las rocas son quebradas. Y el texto de la promesa es: bueno es Jehová, es fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, por esta bendición de poder compartir este mensaje. Bendice, Señor, esta lectura y que sea de gozo y alegría a la persona que lo va a escuchar. Úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él el que me use para la gloria de mi Señor. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Vamos allá. Promesas y disposición de Dios. El texto que vamos a leer a continuación es una preciosa palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer versículos 9, 10 y 13. Y dice así: escuche que aquí hay un imperativo. Nosotros, o sea, Dios está dispuesto a darnos lo que prometió. Pero ¿qué tan dispuestos estamos tú y yo para buscar, clamar y pedir lo que Dios nos ha prometido? Porque Dios tiene un almacén ahí rico de grandes bendiciones. Pero es que nos da tanta pereza ir al banco a clamar por esa bendición. Eso es como cuando alguien le promete a uno $1,000,000. Ah, no, si me lo va a regalar que me lo traiga a la casa. Entonces, la vida así parece muy fácil, pero hay condiciones para las promesas de Dios. Primero que todo, obediencia. Segundo, obedecer sus santos mandamientos. La observancia del sábado, buena alimentación, buena forma de vestir. Hay muchas otras, pero entre la más importante es estar en una verdadera comunión con Dios, siendo íntegros. Y dice así, Lucas 11, 9, 10 y 13. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Imperativos, acciones. Es como el texto de Apocalipsis 3:20 que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está ahora llamando a todos aquellos que no le conocen. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando nos levantamos de la cama, cuando escuchamos el sonido de la puerta o dejamos la pereza y abrimos el corazón a Jesús, Él entra a nuestra vida y organiza nuestra vida y nos da paz, alegría, gozo, esperanza. Pero hay que movernos, salirnos del letargo espiritual en que nos encontramos. Y el versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este texto lo he repetido infinidad de veces y no me cansaré de repetirlo porque es para ti y para mí. Porque estamos dormidos.
estamos aletargados, o sea, estamos rezagados. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Quiere que Cristo alumbre tu vida y te la ponga en orden. Hay que acudir a Él, hay que buscarlo, hay que clamar, hay que pedir. No es por causa de no es por causa de alguna restricción de parte de Dios por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu Santo. Si todos lo quisiéramos, seríamos llenos de la presencia de Dios. El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Es nuestro deber. Nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo en el bautismo, pero tenemos que buscarle cada día. Porque nuestra vida, nuestra mente tiene que ser renovada cada día, un día a la vez, porque nosotros siempre estamos propensos a llenar la cabeza de basura. Y para eso, mire lo que dice Romanos 12:1. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Cada mañana, querido que me escucha, agradecerle a Dios porque en el descanso te cuidó, te protegió. Y cada tarde para agradecerle que en el transcurso del día, aún en un mundo lleno de inseguridad, de inmoralidad, de desgracias, te protegió y te guardó y te permite estar de nuevo en el lugar donde salió en las horas de la mañana. Siempre hay que dar gracias a Dios porque tenemos vida, nos concede tiempo de gracia, tiene misericordia de nosotros y nos permite que le busquemos y pidamos ese don maravilloso que nos lleva a una verdadera transformación, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. ¿Cuántos hoy en la iglesia estamos así? Bueno, ya llegará el día. El día es hoy. Es hoy. Hoy es urgente que pidamos este don maravilloso. Pero es el privilegio de la iglesia tener es privilegio de tener la iglesia, tenerlo ahora mismo. Perdón. Es privilegio de la iglesia tener ahora mismo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Porque hay iglesias tan llenas de problemas y de conflictos. Porque hay hermanos que están enredados en tanta disensión, en pleitos, en envidias, en orgullos, tanta pleitesía, adulación. El único que merece honra y gloria se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Y clamando a Él, Él nos enviará ese refrigerio espiritual que tanto necesitamos cada uno de nosotros y la iglesia. Recordemos que la iglesia no son las cuatro paredes y el techo. La iglesia somos tú y yo. Buscad, orad por Él, creed en Él. Debemos tenerlo. Y el cielo está esperando concederlo. Pero tenemos que hacer un verdadero anhelo, un fervoroso deseo de tenerlo. En este mismo momento, su espíritu y su gracia son para todos los que lo necesitan y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica? No como a mí me parece, es como Dios manda. Porque hay veces que le sacamos a la palabra de Dios un poco de argumentaciones, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo hagamos tal cual como está escrito.
Condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué no ha descendido la lluvia tardía? Las promesas de Dios son para nosotros. El tiempo es ahora. El Señor está ansioso de cumplir lo prometido. ¿Por qué entonces la lluvia tardía parece demorarse? Porque como toda promesa de Dios está sujeta a condiciones que deben cumplirse, nótese que las frases en redondo, o sea, las frases que voy a compartir ahora al siguiente texto, dice que cuáles son las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos, pero como toda otra promesa nos es dada bajo condiciones. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones a su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo y Él está listo para proporcionarla a toda persona según su capacidad para recibirla. El Espíritu Santo obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Aquí hay algo espectacular, algo maravilloso. Le vamos a dar el consentimiento de que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón y transforme nuestra vida, cambie nuestra naturaleza, que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, para que nos guíe para ser verdaderos hijos de Dios. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. A menos que estemos avanzando diariamente, escuche que está diciendo diariamente, no solamente una vez y para siempre, diariamente debemos estar avanzando en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas. No reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni la recibiremos. ¿Por qué? Si no asumimos la actitud para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestra salvación y la responsabilidad no es de Dios, es tuya y mía. Dios está dispuesto, pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para abandonar el mundo y venir a Cristo? De otra manera es imposible recibir este don. Es la disposición, el deseo de abandonar mi yo para recibir el don maravilloso del Espíritu Santo. Vamos a enumerar algunas condiciones para recibir el Espíritu Santo. Primero, sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por él. No es solamente sentir la necesidad, orar, clamar. Quiero, Señor, ser lleno de tu amor, de tu gracia, de tu poder, de ese fuego santo para que el Espíritu Santo obre en mi corazón y quite de mí todo aquello que le impida gobernar en plenitud en mi vida diaria. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu Santo. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando quieran los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería
todas las demás bendiciones en su estela, falta aunque se ofrece en infinita plenitud. Es nuestra negligencia y lo acabo de leer. ¿Sabes por qué existe esta sequía y esta muerte espirituales? Porque estamos más preocupados por los afanes de este mundo que lo que Dios nos ofrece para un futuro mejor. Parece que nos vanagloriamos con lo que este mundo nos ofrece y Dios nos ofrece cosas maravillosas y como no nos importa, no le prestamos atención. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El don del Espíritu Santo es el más ignorado en estos tiempos. Incluso se atreven a decir que no existe, que solamente es una fuerza, es un poder. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, enviado por el Padre y por el Hijo para transformar un pueblo, para ser sellados antes del cierre de la gracia y poder estar listos para el gran día de la prueba. Y después de ello, gozarnos de la bendita salvación que Cristo nos ofrece por la eternidad. Le animo a leer las Santas Escrituras, por eso este servidor comparte los textos bíblicos. Ahí están los grandes principios de estas benditas promesas. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Es nuestro deber. Oremos con corazón contrito, con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Al orar, hay que creer, confiar en Dios. Es el tiempo de la lluvia tardía, cuando el Señor concederá su espíritu en abundancia. Sed fervientes en la oración y velad en el espíritu. Velando y clamando, reclamando, como cuando uno tiene mucha hambre y va a alguien para que supla la necesidad de llenar el estómago con comida física. Cuánto más el alimento espiritual. Tu mente está ahí apesadumbrada, estresada, agobiada, no tienes paz, no tienes esperanza, no hay nada que te motive a seguir adelante. Es porque te falta el amor de Cristo Jesús en tu corazón. Y ese milagro solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo será derramado sobre todos los que están pidiendo el pan de vida para darlo a sus vecinos. Otra acción importante. ¿Tú estás pidiendo el Espíritu Santo para vanagloriarte con Él o para compartir el mensaje de salvación? Porque esa es otra cuestión. Dios conoce todo, aún lo profundo de nuestro corazón, los deseos, el anhelo. ¿Cuál es el anhelo de recibir sabiduría? ¿Cuál es el anhelo de ser investido del Espíritu Santo? ¿Para compartir o para llenarte de orgullo porque tienes el conocimiento? No, el anhelo que debemos tener es de compartir el mensaje, para llevar a otros el mensaje que muestra que el tiempo de gracia está acabando, porque lo estamos viendo en un mundo lleno de caos y conflictos y desgracias. Ya no hay valor por la vida, hay injusticias, hay cualquier cantidad de calamidades y parece que eso no nos importará. Y debemos compartir el mensaje de esperanza con nuestros vecinos. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios
lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su espíritu, pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Y usted dirá, hermano, querido hermano, hermana que me escucha, pero ¿cómo vamos a lograr eso con tanto conflicto que hay? Hermanos renunciando de la feligresía, otros están siendo echados y tanta persecución, tanta... Hermano, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Y qué estoy haciendo yo para que haya unidad en la iglesia? ¿Será que nos estamos prestando como instrumentos de Satanás para hacer la vida imposible a aquellos que están ahí cojeando, que están adormecidos? La palabra de Dios dice, fortaleceos los unos a los otros, orad los unos por los otros. El débil ayuda al fuerte. Pero sí, pero es que muchas veces los fuertes quieren derribar a los débiles. Bueno, pues oremos y clamemos a Dios para que nos dé la bendición del Espíritu Santo y así poder avanzar hasta el final. El problema es que nos estamos quejando mucho y oramos poco. Esa es la cuestión. Oramos muy poco, pero sí nos enredamos en los chismes y en tanta discordia que hay en la iglesia. Las convocaciones de la iglesia, tales como las reuniones generales, las asambleas de la iglesia local y de todas las oportunidades en que hay un trabajo personal por la salvación de los seres humanos, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. No es ley inmutable que todos los que asisten a reuniones generales o locales reciban grandes provisiones del cielo. Las circunstancias pueden parecer favorables para un abundante derramamiento de las lluvias de gracia, pero Dios mismo debe ordenar la lluvia para que caiga. Por lo tanto, no debemos escatimar la súplica, no debemos confiar en la forma en que comúnmente actuamos o abusamos de la providencia de Dios. Debemos orar para que Dios abra las fuentes de las aguas de vida y nosotros mismos debemos recibirlas. Oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Cada vez que asistamos a una reunión, debe ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestros corazones. Al orar, creed, confiad en Dios. Es el tiempo de la lluvia tardía, cuando el Señor concederá su espíritu en abundancia. Sed fervientes en la oración y velad en el espíritu. Segunda condición, experimentar primero la lluvia temprana. ¿Has experimentado la lluvia temprana? ¿Has sentido que Dios ha transformado su vida? ¿Sientes el deseo de compartir con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, en el trabajo, las buenas nuevas de salvación? Porque cualquiera conoce la vida miserable que hayamos tenido en el pasado, pero ¿qué estás reflejando hoy día donde tú te mueves, en la esfera de tu trabajo, de tu diario vivir? Esto implica la confesión completa y el perdón del pecado, la limpieza de toda contaminación, la oración ferviente y la consagración de sí mismo a Dios. En una palabra, el crecimiento constante en las gracias cristianas, aprovechando las oportunidades presentes. No podemos desperdiciar ningún momento que se nos presente. Muchos, en gran medida, han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía,
cuando se concede la gracia de nuestra abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirlo. Muchas veces nosotros somos como los trabajadores, los malos trabajadores. Queremos buenos sueldos, queremos buenas remuneraciones, pero somos muy malos para cumplir con el deber que nos encomienda. Malos trabajadores. Y así somos en la vida espiritual. Somos malos obradores de justicia, malos para cooperar con el plan divino, pero sí queremos las ricas bendiciones que Dios promete. Esta contienda es una terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, al darle su luz y conocimiento, debe progresar continuamente. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. Es que en la iglesia no se predican estas cosas. Es que ese pastor, es que ese anciano... No. La responsabilidad es tuya y mía. Porque tú tienes Biblia, como la tengo yo. Debemos estudiarla, meditarla, reflexionarla e interiorizarla para recibir el don de la vida, la lluvia del Espíritu Santo en nuestra vida. El corazón debe estar exento de contaminación y limpio para que en él more el Espíritu. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que es mayor medida, debe realizarse ahora. En aquel entonces, el instrumento humano solo tenía que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a él. Es Dios quien comienza la obra y la terminará perfeccionando al hombre en Cristo Jesús. Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13 y Filipenses 1:6 dice, y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero debemos disponernos, orar, buscarlo, para que se nos conceda esta bendición. Vamos a leer el punto 3. Estar dispuestos a ser usados y guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ser usados por el Espíritu Santo? Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero, como toda otra promesa nos es dada bajo condiciones, hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Escuche esto, hay muchos que creen y profesamos. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo y, sin embargo, no reciben beneficio alguno. ¿Por qué será? No entregan su corazón para que sea guiado y regido por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu Santo obra Dios en su pueblo. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. O sea, como se nos da la gana, hablando claramente. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Solo a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. O sea, la promesa está dada. Ahora nos corresponde a nosotros tener un firme deseo de recibirlo. Cuarto, eliminar las disensiones, las discusiones.
el egoísmo, todo aquello que impida que el amor de Cristo more en mí. Antes del día de Pentecostés, los discípulos se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. Cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y 3, vemos que ellos allí estaban reunidos y cada uno comenzó a confesar sus pecados, sus falencias, sus debilidades, sus críticas, y se pusieron en comunión el uno con el otro. Hay una película de la iglesia que se titula Lo que pudo haber sucedido y no sucedió. Le animo a que la escuche y reflexione sobre cada episodio que se presenta en esa película. Es una película maravillosa que habla de lo que Dios ha querido siempre y hasta el momento no ha sucedido, pero sucederá, porque es la promesa divina, que Dios cumplirá su propósito, aunque tú y yo no se lo permitamos, porque la obra es suya y nosotros, nuestro deber es solicitarlo y dar la oportunidad de que entre a nuestro corazón y obre en nuestra vida. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Eso lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2. Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. Quinto, este es el que nos cuesta a muchos de nosotros. Despojarnos del yo. Hay un texto maravilloso en el libro de Juan, cuando al profeta Juan, que está encarcelado, van y le dicen: Maestro, ese hombre al que tú mandaste averiguar quién era, resucita muertos, sana enfermos, y le dijeron todas las maravillas que él hacía. ¿Y tú qué piensas hacer? Y la contestación de ese gran profeta fue: es menester que yo mengüe y que él crezca. Nuestra disponibilidad debe ser menguar, dejar abandonado el yo, para que Cristo Jesús nos llene de su gloria, de su luz, de su verdad, de su amor, y así poder llevar a otros el mensaje de salvación. Él anhela derramar sobre nosotros su Espíritu Santo en abundante medida y nos ordena que limpiemos el camino por el renunciamiento. Cuando entreguemos el yo a Dios, nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino ajeno. Dios nos ordena que las eliminemos todas. Confesemos nuestras faltas unos a otros y roguemos los unos por los otros para ser llenos de la presencia de Dios. Eso lo encontramos en Santiago 5:16. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido de nuestra mente, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu Santo. Cuando sacamos todo eso tampoco lo podemos hacer solo, pero la gracia de Dios es suficiente y nos anima a abandonar todo ese Dios, todo aquello que nos distrae de poder estar en comunión con Dios. Entonces Dios llena ese vacío con su presencia. La ocasión exige mayor eficiencia y consagración más profunda. Clamo a Dios, suscita y manda mensajeros llenos de un sentimiento de su responsabilidad. Hombres en cuyos corazones la egolatría, que es la raíz de todo pecado, haya sido crucificada, que estén dispuestos a consagrarse sin reserva al servicio de Dios, cuyos corazones sientan el carácter sagrado de la obra y la responsabilidad de su vocación, que hayan decidido no ofender más a Dios y de ofrecer a Dios un sacrificio mutilado que no cueste esfuerzo
ni oración. Eso no sirve. Muchas veces decimos, sí, yo me rindo a Dios, me consagro a Dios, pero a nosotros se nos olvida que nosotros podemos engañarnos entre nosotros mismos, pero a Dios no se le puede engañar, porque Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el corazón humano como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable, el orgullo, la suficiencia propia, el creerme de que ya me lo sé todo y que no necesito más. Cada día debemos humillar nuestro corazón, dejar mi yo, para que Cristo Jesús obre en nuestra vida y nos deje ver su gloria, su luz, su verdad. No hay límite a la utilidad del que, poniendo a un lado el yo, permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y vive una vida enteramente consagrada a Dios. El ministro de Dios debe poseer humildad en un grado eminente. Aquellos que tienen la experiencia más profunda de las cosas de Dios son los que más se alejan del orgullo y el ensalzamiento propio, por tener un alto concepto de la gloria de Dios. Comprenden que el lugar más humilde en su servicio es demasiado honorable para ellos. Resultados de la lluvia tardía. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo del último conflicto, el tiempo de angustia de Jacob, creerán en Cristo y participarán abundantemente de su espíritu. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada por un gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que acompaña al mensaje del tercer ángel. Esto lo encontramos en Apocalipsis 18. Vamos terminando. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volver a cumplirse en tiempos de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Estos son los tiempos del refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. El derramamiento del Espíritu Santo en los días apostólicos fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Estas escenas de conversión de millares en el día de Pentecostés han de repetirse y con mayor poder. El descenso del Espíritu Santo es el día de Pentecostés, donde fue la primera lluvia, pero el último será más abundante y con poder. Querido que me escucha, le animo a compartir este tema
Y quiero terminar con el texto con el que empezamos, Lucas, deseando de todo corazón que te consagres a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que somos buenos cristianos, pero cuando meditamos en la palabra de Dios, vemos que hay muchas falencias todavía en nuestro carácter. Y el único que puede transformar nuestro carácter se llama la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida, en la tuya y en la mía. Le animo de todo corazón, comparta este tema, escúchalo, medita en la palabra, reflexiona en la palabra y ponte en comunión con Dios hoy. Maranata, Cristo viene y debemos estar preparados para lo que se avecina en esta tierra. Y solamente podemos ser victoriosos en medio de la prueba cuando estamos investidos con poder de lo alto. Solos no podemos, pero la gracia de Cristo es suficiente. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Termino con el texto que nos llama a la acción. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y el versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Cristo viene pronto. Prepárate, el día de salvación es hoy. Comparte este tema y espero que sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.